Con la celebración de la solemnidad de Pentecostés hemos dado por terminado el tiempo de Pascua y retomamos el tiempo ordinario. Es importantísimo aclarar en todo esto que no se trata de volver a una situación anterior a la Pascua, a una situación anterior a los grandes misterios que hemos celebrado en esta unidad litúrgica que va desde el miércoles de ceniza hasta la gran solemnidad de Pentecostés, porque quedamos situados en un nivel teológico, un nivel espiritual, un nivel ontológico completamente nuevo. Es decir, la elevación que ha producido el Espíritu Santo en Pentecostés como fruto definitivo de la Pascua es una realidad que ahora ya tiene que permanecer con nosotros para siempre. Ya no somos las mismas personas. No podemos volver a nuestra barca y a nuestras redes. No podemos volver a nuestra vida antigua, a la antigua vida de pecado. Ha nacido algo nuevo. Seguiremos siendo ahora y para siempre el pueblo de la Pascua. Somos hombres y mujeres pascuales, que viven de la victoria de Cristo, que viven la resurrección del Señor, que con Cristo, en Cristo y a través de Cristo han vencido al pecado, han vencido a Satanás, han vencido a la muerte, vencen cada día. Una victoria que se va realizando progresivamente, que no es por supuesto de un día para otro, pero una victoria que ya es nuestra, que ya es real y que ya en algún sentido muy verdadero es definitivo. Una victoria que nadie nos puede quitar, porque la victoria no es la victoria pequeña nuestra, sino la victoria grandiosa de Jesucristo sobre las potencias del mal. Y nosotros hemos sido incorporados a su victoria por la Pascua de la que participamos por el bautismo y los demás sacramentos. Hoy la liturgia de la Palabra de Dios, en este tiempo ordinario que retomamos, nos presenta el comienzo de dos libros importantísimos. Uno, el comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y el comienzo del Sermón de la Montaña, es decir, los primeros versículos del capítulo 5 de San Mateo. Un pasaje importantísimo, incluso en la manera que tiene el evangelista de presentarnos el texto del Sermón de la Montaña. Dice que en aquel tiempo Jesús subió a la montaña y se sentó para enseñar. No es cualquier expresión y vale la pena detenerse un instante a reflexionar sobre lo que estas palabras significan. Quiere decir que, primero, recordad cómo las grandes teofanías de Dios, las grandes manifestaciones de Dios, siempre han ocurrido en lo alto de las montañas, porque incluso desde el punto de vista psicológico, la montaña es el lugar más cercano del cielo. Cuando uno sube a la montaña es el punto donde el cielo baja más cerca de la tierra y la tierra se eleva a lo más cerca del cielo. Es donde Dios y el hombre se tocan y se encuentran. No hace falta hacer todo el recorrido geográfico de la historia de la salvación para entender esto, pero está el monte a donde sube Abraham, está el monte Moria, donde muere Moisés, está el monte Sinaí, el monte Horeb. ¿Cuántas veces el monte Tabor? ¿Cuántas veces, y no digamos la subida al monte Calvario, cuántas veces las grandes teofanías, las grandes manifestaciones, los grandes encuentros entre Dios y el hombre ocurren en la cima de las montañas? Por lo tanto, si el apóstol sitúa el sermón de la montaña, el sermón de Jesús, el discurso de Jesús sobre la nueva vida del reino en una montaña, es porque es un momento de revelación particular de Dios al hombre. Y lo que le está diciendo Dios al hombre es: ¿recordáis cómo en un monte Dios os dio la ley de Moisés en tablas de la ley? Sabéis que se os dijo, pero yo os digo. Es decir, este va a ser el nuevo Pentateuco. Este va a ser, por eso está estructurado su discurso en 5 partes muy claramente definidas. Es decir, todo lo que Moisés ha dicho ahora va a ser superado y llevado a su plenitud en este discurso de Jesús en la montaña. Y ya entrando y también es importante recordar el hecho de que Jesús se sentó, porque eso es el signo de la cátedra. El maestro es el que se sienta para enseñar, y los discípulos de un maestro, de un rabino judío,
se sentaban a su alrededor o se colocaban a su alrededor. Es decir, sentarse es señal de poder. ¿Recordáis que hasta el niño estaba sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas? El niño ya es un maestro, porque tiene derecho y autoridad para sentarse entre los letrados. Si Jesús se ha sentado, no es simplemente porque estaba cansado para subir a la cima del monte. Jesús se ha sentado porque va a hablar con una autoridad especial. Entonces, escuchando en este contexto de revelación de Dios al hombre este discurso, el del Sermón de la Montaña, entendemos la importancia de las bienaventuranzas. Y no es por casualidad que nos lo sitúen en el lunes después del domingo de Pentecostés. ¿Qué tiene que producir el Espíritu Santo? Hombres y mujeres que van a vivir de las bienaventuranzas. ¿Qué va a producir el Espíritu Santo en nosotros a partir de ahora? Esas lenguas de fuego, ese viento huracanado que sacude las jambas de las puertas, que parece que va a derribar la casa de alegría. Ese fuego abrasador, pues tiene que producir en la Iglesia, en el mundo de hoy, hombres y mujeres que van a vivir de la Pascua del Señor, que van a vivir del Espíritu de Pentecostés, que van a vivir el Espíritu de las bienaventuranzas, que quieren ser pobres, que saben que si lloran van a ser consolados, que son artesanos de la paz, hombres y mujeres que no van a devolver golpe por golpe, sino que van a poner la otra mejilla, que se van a complacer cuando sean insultados y perseguidos, porque suyo es el reino de los cielos, porque son mansos y humildes de corazón. Es la fisionomía del hombre nuevo, y este hombre nuevo solo lo puede producir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu del Padre y el Hijo que habita en el corazón del creyente, que habita en el corazón de la Iglesia. Una Iglesia que no vive las bienaventuranzas, una diócesis que no tiene como programa supremo de pastoral las bienaventuranzas, podrá diseñar todos los argumentos o todos los planes pastorales que quieran, pero eso no es el Evangelio. Una diócesis, una parroquia, una misión, como la que yo, por ejemplo, estoy comenzando aquí en medio de vosotros, que no está viviendo esto, que no es consciente de esto, no tiene ningún sentido. Para San Pablo no puede estar más claro. Por eso comienza su saludo a la carta a los Corintios entrando directamente en materia. Les está hablando de los sufrimientos y de los consuelos, porque así es como vive la Iglesia, en medio de las tribulaciones de este mundo y de los consuelos del Señor. Es una definición muy bonita que da el gran San Agustín. Qué maravilla es cuando vamos descubriendo en medio de los sufrimientos los consuelos del Señor, los consuelos del Espíritu, sus dones, sus frutos, las gracias que recibimos, los carismas que comunica a la Iglesia. Y cuanto más uno va participando de la cruz del Señor, cuanto más uno va siendo marcado, va siendo estampado por las huellas de la pasión de Cristo, más va siendo capaz de comunicar a otros la alegría del Evangelio. Y esto es a lo que estamos llamados todos. ¿Cuántas veces hemos dejado de anunciar el Evangelio por el miedo al sufrimiento? ¿Cuántas veces nos hemos retraído? ¿Cuántas veces la Iglesia no ha tenido el coraje y la valentía para ir a sitios difíciles, a sitios de persecución, a sitios donde el sufrimiento puede ser más intenso? Y así la Iglesia ha perdido tantas oportunidades de vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan. Y esto es lo mismo que está diciendo el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Es decir, que cuando nosotros, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de dones espirituales y celestiales, en el cielo y en la tierra. Es decir, el ser cristiano, el don del Espíritu Santo en Pentecostés no quiere decir que por arte de magia han desaparecido las dificultades, no. Quiere decir que el Espíritu Santo llena el corazón del creyente de una enorme alegría en la ancianidad, en los dolores, en los achaques, en las humillaciones, en las contradicciones de la vida, en las cosas que nos salen mal, pero que sabe descubrir que ahí está presente el Señor. La acción del Espíritu Santo sobre la Virgen María no hace que por arte de magia
desaparezcan de la Virgen María los sufrimientos. Muy al contrario, Simeón le dirá: a ti una espada te atravesará el alma. Pues diciendo: entonces, ¿para qué me ha recubierto el Espíritu Santo con la fuerza de lo alto? Pues te ha recubierto el Espíritu Santo con la fuerza de lo alto para que tengas la capacidad de vivir, de triunfar, de ver en tu participación en los sufrimientos de Cristo un motivo más de gozo y un motivo más de alegría. Pues bendita Iglesia que se mete en tantos berenjenales, benditos católicos que andamos metidos en tantos líos. Ya lo dice el Papa: pues hagan lío. Es decir, pues si lo más triste es que nadie diga nada de nosotros, cuando continuamente está la Iglesia Católica en boca de todo el mundo poniéndola verde por todos los costados, debe estar haciendo algo muy bien hecho. Y yo me quedo maravillado de ver en tanta pobreza, como veo aquí a mi alrededor, en esta nueva misión, en Tambura Yambio, aquí en Sudán del Sur, pero ver la fe de estas gentes, ver la fe de ayer en la misa de Pentecostés, una misa que empezó a las 9 de la mañana, era el cantemisa, era la primera misa del sacerdote que se ordenó antes de ayer, de este sacerdote nigeriano que se ha incardinado aquí en la diócesis. Y la misa acabó a las 2:15 de la tarde y estuvimos 5 horas en la misa. Y allí había unas 2.800, casi 3.000 personas. Gentes que cantaban y alababan y glorificaban a Dios, y después de esa celebración volvían a unas chozas de barro, sin electricidad, sin agua corriente, en esta situación de guerra civil en la que han vivido, de persecución, rodeados de niños de la guerra, que lo único que han conocido han sido las ametralladoras, y esta gente alababa y glorificaba y cantaba y bendecía a Dios con un gozo en su corazón, que uno dice: pero Dios mío, ¿qué motivos tendrá esta gente para ser feliz y para cantar y alabar y glorificar a Dios con tanto entusiasmo? Y yo francamente quedé profundísimamente conmovido por la fe, por la bondad, por la alegría de estas gentes, por la generosidad de estas gentes. Vamos, cuando yo al final de la misa veo que la gente se me acerca y me regalaron un colchón, una bicicleta, un cubo y una escoba para que me la lleve a la nueva misión a la que voy, si Dios quiere, el domingo que viene, vamos, casi se me saltan las lágrimas. Y cuando oigo a este sacerdote nigeriano que lleva 2 días de sacerdote y les dice a la gente: no soy nigeriano, me he hecho de Sudán del Sur, quiero ser uno de vosotros, y le pido a Dios la gracia de que cuando muera me entierren no en mi país. Para los que no lo sabéis, Nigeria está exactamente al otro lado de África. Quiero que me entierren aquí entre vosotros. Me dio un ejemplo, un testimonio tan bonito, tan grande este nuevo sacerdote, que yo, que llevo 37 años de sacerdote, quedé profundamente evangelizado por el testimonio de un muchacho que lleva exactamente 2 días ordenado. Pero esto es la maravilla de la Iglesia, donde en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de la barca que es zarandeada de un lado para otro, que parece que se va a hundir, ahí está Cristo, comunicándonos su fuerza y su gracia. Ahí está el Espíritu Santo, sosteniéndonos con su fuerza y con sus dones. Y ahí estamos nosotros, sosteniendo a toda una humanidad perdida y desorientada. Que el Espíritu Santo, que se nos ha derramado en Pentecostés, siga actuando en medio de nosotros y haciendo maravillas, porque no hay cruz, no hay tribulación que no podamos vencer, como dice el gran San Pablo, en aquel que me conforta.